¿Cómo han reaccionado los mercados? Ayer hemos vivido una incertidumbre terrible. Veíamos que entraban, salían, iban, venían, los ministros no estaban, no llegaban. Había una lima llena de rumores y finalmente no juramentó uno de los ministros más importantes, el que le iba a dar la tranquilidad a los empresarios, a los factores económicos, a los mercados. ¿Y qué es lo que ha pasado en estas horas de inestabilidad y en estas horas que todavía no tenemos ministro y no se sabe a quién van a poner? Bueno, la verdad es que los mercados han reaccionado muy mal como se anticipaban. Ya el día de ayer los bonos del Tesoro ya se habían registrado incrementos en el riesgo país. Ya una de las clasificadoras de riesgo, Moody's, ya había anticipado que se esperaba una reducción de la misma para Perú. Hoy el dólar ya está en las calles cerca a los 4.15 soles por dólar y con sesgo a seguir subiendo. La bolsa ha caído tremendamente. Una acción representativa como es del Banco de Crédito en los mercados internacionales ha caído casi 20%, que es increíble realmente esta caída no observada, o no hay registro, ¿no?, de este desplome. Entonces, se va presentando lo que se anticipaba si es que no se traía confianza a los mercados. El mensaje del presidente fue bastante contradictorio al respecto. Definitivamente no llegaba a calmar a los mercados, incluso más allá de su compromiso de no expropiar, de que no iba a haber control cambiario y que se iban a respetar los derechos de propiedad. Luego vino una recatafila de anuncios, todos indicaban de alguna manera que lo que había dicho, esos compromisos no se iban a respetar, porque iba a haber más estatismo aparentemente, viendo Banco de la Nación, Petroperú. Se hablaba incluso de adecuación de los contratos, ¿no?, que al final pues implica que no respeta las reglas. Y ya con el anuncio y con la juramentación, digamos, primero de Guido Bellido, digamos, un personaje más allá de que es abiertamente en contra de los mercados, adicionalmente trae la mochila antidemocrática y de simpatía por ser benevolente respecto a lo que es Sendero Luminoso, y luego el gabinete, pues específicamente en los sectores productivos, ¿no?, son reverendos desconocidos, ¿no? He verificado algunos datos de los currículos vitae de algunos de los miembros, y perdóname que no recuerdo sus nombres, pero sí he visto No, ni yo su tampoco. currículo, pues han sido directores de colegio, han servido en una municipalidad, con todo, bueno, está muy bien, ¿no?, que hayan tenido algunos de este tipo de carrera, pero no adecúan, por ejemplo, para ministerios como de comercio exterior y para ministerios de producción. El sector agrícola, que requiere modernización, está llegando una persona que se ha caracterizado aparentemente por ir protestando permanentemente contra la modernización del sector, lo mismo en ¿cómo se llama?, en otros sectores como transporte. Entonces, y bueno, y luego ya lo has adelantado tú, ¿no?, la gran ausencia del ministro de Economía, ¿no?, que en las condiciones actuales va a ser bastante complicado que alguien acepte, ¿no?, salvo que se haga un retroceso respecto a lo que ha sido el nombramiento del Premier y algunas piezas claves, digamos, dentro del gabinete, y eso hoy pues se ve realmente improbable, ¿no?, con lo cual seguramente los mercados seguirán hablando. ¿Qué pasa si es que se extiende esta espera sin ministro de Economía? ¿Qué pasa con los actores económicos? Bueno, estaríamos básicamente recorriendo un camino cuesta abajo, ¿no? Ya se ha abierto prácticamente una situación de inicio de pánico de los inversionistas. Es decir, lo que vemos hoy con la caída o con el fuerte incremento del dólar, la caída de la bolsa, etcétera, son indicadores de corto plazo, ¿no?, que reaccionan inmediatamente cuando tanto inversionistas extranjeros como domésticos empiezan a retirar su dinero del mercado, ¿no? Estamos hablando de lo que son inversiones de cortísimo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera estamos viendo al dólar, ¿no?
los que tienen papeles del gobierno, deuda del gobierno, también se empiezan a deshacer rápidamente de él, lo venden, ¿no? Porque sienten que cada vez va a valer menos, ¿no? Es como que el Perú va perdiendo credibilidad en los mercados y eso también presiona, ¿no?, el escenario actual. Entonces, es difícil decir un número, a dónde vamos, ¿no? Lo único que podemos señalar es que se ve un sesgo negativo muy fuerte, ¿no? Entonces, y el problema, Karina, es que hoy la solución está no tanto en el campo ya económico, sino en el campo político, ¿no? Porque lo que se ha generado es un escenario de confrontación acelerada, ¿no? Entonces ya las dudas de cómo va a funcionar la economía están sobre todo en los pilares institucionales, ¿no? Es decir, las dudas que tienen respecto a si la economía peruana tal como la conocemos, una economía de mercado, abierta, va a seguir funcionando como tal. Entonces, antes de que se dé cualquier tipo de normativa, ¿no?, ley, ¿no?, específica, los mercados anticipan ya, ¿no? Y el ciudadano de pie es el que más va a sufrir, ¿no? Porque, como usted ya va entendiendo, o sea, el que tiene dinero, el que tiene recursos, empieza a tomar decisiones ya, es el que está más informado, es el que puede mover su dinero rápidamente. En cambio, el pueblo, ese nombre que tanto se menciona en los discursos, es el que va a enfrentar la subida del tipo de cambio, el incremento de precios, el que su salario no le alcance para comprar los artículos de primera necesidad, alimentos que se verán incrementados justamente por ello. Y ya entrando ya al tema de lo que es la inversión a largo plazo, es decir, estos dineros que las grandes empresas destinan para construir fábricas, para construir complejos, digamos que al final proveen empleo, el sector privado, que es el principal generador de empleo sostenible en un país, no va a hacer nada, no va a poner ni un sol si tienen pendiente, o sea, pendiendo ahí el argumento de la Asamblea Constituyente que puede cambiar todo, y más lo que estamos observando ahora. Entonces, menos empleo, más pobreza más adelante. Entonces, es justamente esto paradójico, este asunto, es que sube un gobierno que dice defender a los pobres, ir por los más pobres, pero al final es a ellos a los que les hace pagar las mayores consecuencias de esta situación. Muy bien, ahora vayamos al otro tema, ¿no? Hay un ramillete, dentro pueden haber excepciones, pero también hay un ramillete de gente sin experiencia, como usted lo ha dicho, ¿no? Hay sectores muy importantes para generar producción, para generar empleo, para mover la economía. En el Ministerio de la Producción está el señor Iván Quispe Apaza, congresista recientemente que ha pasado desapercibido, ¿no? Ha sido congresista del Frente Amplio y que se ha desempeñado en municipalidades distritales de San Antonio de Putina, Antucoya, y está muy bien, pero ¿tendrá los argumentos, las credenciales para pasar a manejar un sector tan complicado como el de la producción? ¿Usted lo conoce? No tengo el gusto de conocerlo, ¿no? Efectivamente, yo también había revisado ahí sus credenciales. Y claro, esa es un poco la constante, ¿no?, que observamos en los sectores, en las carteras técnicas o las carteras más productivas, ¿no? Comercio exterior y turismo, son personas ¿no? cuya experiencia no están acorde con la gestión y la responsabilidad que se les ha transferido. Ese es el punto. Y el problema es que seguramente vienen con una fuerte carga ideológica en contra de los mercados, ¿no? Esa es la gran preocupación, porque difícilmente los cuadros técnicos que existen dentro de los ministerios se van a poder sumar a cualquier lineamiento, o sea, que vaya en contra justamente de cómo ha estado funcionando la economía. Esa es la complejidad. Cada ministerio tiene sus propias instituciones, ¿no? Pero usted conoce a muchos cuadros técnicos porque ha trabajado en el Estado, ha trabajado en instituciones fuera del país. ¿No conoce a ninguno? Es decir, al ministro actual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que lo he googleado, no aparece en ningún lado, al ministro de Vivienda y Construcción, que ha dirigido una oficina en Chachapoyas, al ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿No los conoce?
No, definitivamente no, no son personas, digamos, totalmente oscuras, digamos, para gran parte, creo yo, de las personas que conocen cómo funcionan cada uno de esos ámbitos, ¿no? Sectoriales de la economía, ¿no? Pero no me sorprende tampoco porque fíjese que el concepto meritocracia para Perú Libre, fundamentalmente, parece no tener ninguna importancia. Y de hecho, desde el momento Mm, en que, por ejemplo, cuando se manifiesta y se señala que se quiere dar acceso libre a las universidades, pues es una clara señal de que no le interesa para nada, digamos, el nivel de educación adquirido y lo que significa una educación superior, no inferior. Cuando no se quiere evaluar a los maestros porque se piensa que no es necesario ver la calidad que estos tengan, pues también señala un total desprecio, ¿no? Por lo que significa la calidad, ¿no? Del capital humano. Y lo que más pena me da, sobre todo en este punto, ya que sale, lo acabo de colocar, es que también significa una patada para los niños, ¿no? Para mm. la educación, para la inversión que hacen los padres, ¿no? Muy El bien. hecho que maestros de educación se les permita dictar clases e incluso se les premie con un incremento salarial, como se ha anunciado en el discurso. O sea, todo Muy es al bien, revés, es muy bien. otra forma particular de ver las cosas. Muy bien, voy a resaltar y con esto acabamos lo que usted ha dicho y me parece central. Meritocracia. Acá no hay meritocracia y se supone que así debe estar construido el Estado, con meritocracia. ¿A quién le han ganado para estar aquí? Así de claro.